tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que podamos volver a encontrarnos a través de la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. En esta jornada gris, fría, cómo bajó la temperatura ayer, un frío bárbaro, hoy también, estoy con algo de abrigo, porque suele hacer frío acá en el estudio. Les cuento que hace frío. Para quienes no conocen, los del barrio, los vecinos, las vecinas del barrio Padre Carlos Mujica saben que esta zona es un poco más húmeda y más fría que el resto de la ciudad. Estamos cerca del río, acá el viento se siente, y en el estudio, que estamos con todas las ventanas abiertas, con ventilación cruzada, y estamos en altura. Cuando hace frío, a pesar de las luces. Veo que dicen que los estudios de televisión son cálidos. Bueno, acá cuando hace frío se siente. Los chicos ahí, los compañeros en el control, ni les cuento, terminan a veces con los dedos agarrotados. Pero bueno, lo hacemos con gusto, esta tarea de compartir información, análisis, algo de opinión. Y en este sentido, en el comienzo del desarrollo informativo, decirles que, como lo anticipábamos ayer, se produjo finalmente en horas de la tarde el discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el contexto de la Asamblea Ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente, tal como se había anticipado, reitero, hizo eje en cuestiones vinculadas a la deuda, en cuestiones vinculadas a la soberanía, en cuestiones vinculadas al ambiente. Introdujo un concepto absolutamente novedoso referido a la deuda, pero mejor lo escuchamos a él. Las vacunas contra el COVID-19 deben ser bienes públicos globales. Argentina celebra la propuesta en materia de patentes en el marco de la OMC, con el objeto de contribuir a promover la producción, la competencia y el desarrollo local de las vacunas. Nuestro compromiso con el Acuerdo de París es pleno. Con una transición hacia las energías renovables, la adopción de tecnologías limpias para la reducción de emisiones de metano, la erradicación de la deforestación ilegal y la restauración de nuestros ecosistemas. Nada de lo anterior será posible si no atendemos a la espada de Damocles de la inequidad global, la reconfiguración de la arquitectura financiera internacional. América Latina y el Caribe, por ejemplo, destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa. Menciono este tema de la deuda externa con particular dolor desde Argentina, un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Gran parte de esos recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital. Desde este caso de deudicidio que clama el mundo financiero global, enfatizo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en las Naciones Unidas en aquella resolución 69/319 del año 2015. Proponemos también que la calificación del riesgo crediticio de los países, hoy en manos de pocas agencias privadas, sea parte de la agenda de la reforma de la arquitectura financiera internacional. La Argentina también asume con responsabilidad las demandas históricas del movimiento de mujeres y diversidades. Este compromiso se refleja en el ámbito nacional y su máxima expresión es la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Con la sanción de la Ley de Legalización del Aborto, el Estado argentino asumió la responsabilidad de legislar y proteger con políticas públicas la salud y la vida de las mujeres, de personas con otras identidades de género, con capacidad de gestar. A 27 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, se continúa la política iniciada en este ámbito en el año 2003 y continuada posteriormente de requerir a las autoridades
de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado. Reiteramos la solicitud a la comunidad internacional de cumplimentar requerimientos contenidos en las células rojas, en la Interpol, ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que la Argentina jamás dejó de reclamar. La República Argentina reafirma sus derechos de soberanía, legítimos e imprescriptibles sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales integran parte del territorio nacional argentino. Dichos territorios se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya más de 188 años. No existe ninguna razón, salvo la intención del Reino Unido de mantener la manifiesta y legítima situación colonial para que no se retome ya mismo el diálogo bilateral por la cuestión Malvinas. Muy claro el presidente de la Nación, muy claro en los ejes, introdujo este concepto novedoso, esta palabra novedosa, y que impacta, ¿no? Cuando uno lo menciona, dice deudicidio. Deudicidio, así como se habla de ecocidio, ¿no? Bueno, el deudicidio, efectivamente, lo que se intentó hacer con nuestro país a partir de la irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, irresponsabilidad por ser piadoso, porque y la verdad que me quiero alejar de esa piedad, porque no tienen nada de ingenuos, ¿no? Los referentes, los representantes del sistema financiero internacional, cuando tomaron esa decisión de prestar decenas de miles de millones de dólares a un país que sabían que no lo podía pagar, a un gobierno que había sido derrotado en las urnas, en las elecciones primarias, y sin embargo pasaron por encima de todas las reglamentaciones del propio organismo internacional de crédito para intentar sostener a un gobierno que es fiel representante, que fue fiel representante de los intereses de ese sistema financiero internacional y del sistema financiero nacional. Eso fue lo que pasó. Decenas de millones, de miles de millones de dólares a un gobierno en retirada para hacer campañas que ni siquiera lo utilizó en campaña, sino que se la llevaron. Se afanaron la guita. Macri y todos sus secuaces que todavía siguen hablando y que increíblemente mantienen la adhesión de un porcentaje importante de la población argentina, se robaron esa plata. Y esa decisión del Fondo Monetario Internacional, vinculada a nuestro país, pero lo podríamos hacer extensivo a su intervención a lo largo de la historia en distintos países del mundo, generan esto que el presidente Alberto Fernández definió como deudicidio. Efectivamente, la eliminación de personas a través de los condicionamientos que genera la deuda contraída por determinados gobiernos, por determinados países y otorgada de manera irresponsable y artera, le agregaría yo, por este organismo de crédito internacional. Las negociaciones para lograr no pagar o dilatar lo más posible el comienzo de los pagos de deuda son centrales para que Argentina pueda poner en movimiento y en marcha un plan económico y un proyecto económico que beneficie a los sectores populares. Es central. El presidente intentó comenzar a caminar una idea, ¿no? A transitar por un camino que tiene como propuesta la reducción de deuda a partir de políticas ambientales, de respeto y de cuidado del hábitat y del ambiente. Bueno, búsquedas que se vienen realizando y esperemos que lleguen a buen puerto, pero que requieren, ante todo, de la convicción del conjunto de nuestro pueblo, de la mayoría de nuestro pueblo,
acerca de la necesidad de pararse enfrente de los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, y elegir, priorizar los intereses del pueblo. Si esta sociedad, nosotros, nosotras, no nos ponemos de pie, no nos abroquelamos, decimos, no, la deuda es con el pueblo, la deuda es con el pueblo, la deuda es con nosotros, con nuestro país, no con estos crápulas que hicieron desastres, que nos intentan condicionar, que nos chupan la sangre. Pero para poder hacer eso, necesitamos que el conjunto de la sociedad esté encolumnada en defensa de esa idea. Y por supuesto un gobierno que actúe en consecuencia. Si no, va a ser realmente muy, muy difícil. En el día de ayer también se reunió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Tomaron algunas resoluciones importantes, como veníamos anunciándolo, el aumento del salario mínimo, que fue llevado a 33.000 pesos. Este es el informe que preparó Telam, la agencia de noticias. Hemos logrado fijar un incremento del salario mínimo para el periodo paritario, que es hasta marzo del año que viene, de 52,7 puntos. O sea, claramente estamos cumpliendo con la palabra comprometida del presidente Fernández de que los valores de los salarios, de los ingresos, crezcan por arriba de la inflación. Estamos aplicando un mecanismo, como nos pidió el presidente, de agilizar estos mecanismos de negociación y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es adecuándolo a los mismos mecanismos del resto de la paritaria. Es decir, que cuando vemos que hay alguna necesidad de reajustar, reabrimos la negociación. Esta reapertura de la negociación ya estaba prevista desde el mes de marzo, en donde habíamos fijado un valor inferior del 35% y ahí mismo habíamos previsto que en septiembre, de ser necesario, nos volvíamos a juntar y a discutir. Luego de un periodo largo de trabajo, llegamos a estos valores que creo que van a demostrar que los ingresos deben ir creciendo por arriba de la inflación. Lo que hay que destacar acá es el consenso que se ha logrado, que de los 32 miembros que integran este Consejo, los 32 miembros dieron su aprobación para este nuevo monto que se ha asignado el salario mínimo vital y móvil. Por eso yo quiero destacar el trabajo del ministro Moroni, del ministro Guzmán, del ministro Culfa, de todos los que han intervenido en estas reuniones. Me han tenido informado permanentemente de cuáles eran los avances, las diferencias que se fueron planteando en el día de hoy y de qué manera se iban zanjando. Y yo obviamente le transmitía esto al señor presidente de la Nación, al doctor Alberto Fernández, que daba su consentimiento para seguir hasta finalmente, en horas de hoy recién, poder tener este acuerdo que habla a las claras de la vocación, la decisión política de nuestro gobierno de avanzar en la dirección de cerrar brechas fundamentalmente, y seguir avanzando en la dirección de el incremento de este salario, tal cual se lo había anunciado, hacer todo lo que esté a nuestro alcance en un contexto difícil para que este incremento supere a la inflación. Bien, ahí estaba entonces el anuncio, se lo ve muy activo al flamante jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, tempranito en Casa Rosada, moviéndose, dando conferencias todos los días, como intentando imprimir otro ritmo. No sé si en la acción, porque quizás también anteriormente se trabajaba intensamente, pero sí en la demostración de ese trabajo, ¿no? En la presencia de la comunicación, ¿no? De cómo se ejerce esas tareas, cómo se llevan adelante. Parecen en estas primeras 48 horas de Juan Mansur al frente del gabinete como un cambio muy, muy notable, muy notorio en las formas. Y en lo que tiene que ver con las formas y con la comunicación, en horas de la tarde de ayer se conoció el texto de una carta en la cual el ahora exsecretario de Medios y Comunicación de la Nación, Francisco Pancho Meritelo, presentaba su renuncia al cargo para el cual lo habían designado allá en diciembre del 2019. Renunció Meritelo entonces, todavía no está claro si
renunció sí a la Secretaría de Medios y Comunicación, si va a mantener algún lugar en lo que tiene que ver con los medios públicos. De momento se le ha aceptado la renuncia y quien lo va a reemplazar, ya lo está reemplazando, ya ha sido designada, es Valeria Zapesocni. Valeria Zapesocni, una periodista, una comunicadora de larga trayectoria, muy vinculada a Juan Mansur, el actual jefe de gabinete. Valeria Zapesocni trabajó con Mansur en el Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión de Mansur en el gobierno de Cristina, luego lo acompañó a la gobernación de Tucumán y ahora llega a este lugar, estaba ocupando funciones de gobierno hasta hace unos días y ahora llega a la Secretaría de Medios y Comunicación, una designación de una persona bien vinculada, con mucha trayectoria en el periodismo, en la comunicación. Se tiene que destacar también su condición de género, porque bastante ruido había hecho la situación de las designaciones de los nuevos ministros, donde no se designaron mujeres, donde de hecho se había desplazado a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, o sea, había quedado resentida la presencia de mujeres en el gobierno nacional. Esta designación de Valeria Zapesocni trae en ese aspecto también una novedad. Veremos, le deseamos lo mejor a la nueva secretaria de Medios de Comunicación. Nosotros nos compete, nos toca de cerca lo que suceda en ese lugar. A nosotros como Urbana TV la gestión de la Secretaría de Medios nos resulta fundamental para lo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, fundamentalmente lo que tiene que ver con TDA, la televisión digital abierta, que durante el gobierno de Mauricio Macri había sido destrozada, desfinanciada, rotas las antenas, se había prácticamente dejado de lado esa posibilidad. Este gobierno comenzó a darle ritmo, comenzó a darle algo de ritmo al tema de TDA, menos ritmo que a mí me hubiera gustado, pero se le dio una vuelta de rosca al tema ese, se pusieron en funcionamiento varias antenas, o sea, está mejorando notablemente la televisión digital abierta, que es la posibilidad de tener televisión de altísima calidad técnica de manera gratuita, con montones de señales y que permiten no tener que pagar el cable privado, ¿no? Esos son unos cuantísimos mangos y además fundamentalmente el aliento a las producciones nacionales, a las producciones audiovisuales de carácter nacional. Por supuesto, aparte de la Secretaría de Medios y Comunicaciones, la encargada de distribuir la pauta publicitaria en la República Argentina, y en ese renglón a uno realmente lo indigna la cantidad de dinero que se deposita en las arcas de los medios hegemónicos, los medios que son absolutamente opositores, ferozmente opositores al gobierno nacional y que son los que más plata reciben. Y no tiene que ver que reciban menos plata con sancionarlos por su posicionamiento político. Lejos estoy de decir eso. Lo que estoy diciendo es que para que de verdad se pueda construir una comunicación democrática, una comunicación plural, lo que hay que hacer es repartir el aporte publicitario, de pauta, el aporte económico del Estado de manera equitativa y tratando de potenciar las voces alternativas. Si no, la carrera es absolutamente desigual, absolutamente desigual. Así que bueno, veremos cómo continúa la gestión ahí en la Secretaría de Medios y Comunicación. En otro orden de temas, en el marco de lo que son las aperturas anunciadas ayer en conferencia de prensa por la ministra de Salud, Carla Bisotti, junto al jefe de gabinete, uno de los temas centrales tiene que ver con la posibilidad de la vuelta del público a los estadios de fútbol para presenciar los partidos. Va a haber reuniones entre los ministerios de Salud, Seguridad, de Deportes, la Liga Profesional de Fútbol, para ver cómo se ajustan los detalles necesarios que permitan que esa vuelta sea segura, esa vuelta a las canchas. La fecha de habilitación que planteó el Gobierno Nacional en el anuncio de ayer coincide
con la posibilidad que el primer partido en el cual haya público, esa primera jornada, se dé en el marco de lo que va a ser la fecha en la cual se enfrentan River y Boca en el Estadio Monumental. Por más que, a pesar que los operadores de este programa son todos hinchas de River, ponen una imagen de la Bombonera, ¿no? El partido se va a jugar en la cancha de River. O sea, son bastante contradictorios mis compañeros, entonces se ponen son hinchas de River, pero ponen la cancha de la Bombonera con hinchada de Boca. Bueno, esta foto no va a pasar. Esta foto no va a suceder porque habrá público, hay que ver cuál es el aforo, cuál es la cantidad de gente que se permite finalmente. Ahí está, ahora sí, ahí están. Ahí están felices. Bueno, esta es una imagen bastante más parecida a la que se va a ver en la 14ª fecha, el día 3 de octubre, dentro de pocos días nada más, cuando vuelva el público a las canchas. Justo coincide con el Superclásico, todo el mundo estará atento a lo que ahí suceda y le tocó en suerte a River volver, a la hinchada de River, a los hinchas de River, volver en esa ocasión. Por supuesto, todavía queda mucho por hablar. Se tienen que reunir, insisto, desde el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Seguridad, ver cómo se ordena el tema y cómo se trabajan las medidas de seguridad. Qué feo. Es el partido, el día de la cancha vacía, qué fea las canchas vacías. Ese va a haber sido el día de la selección, bueno, no sé, esa imagen que me están mostrando, con poquita gente en las tribunas. Bueno, va a haber mucha más gente el día del Superclásico seguramente. Ahora, ayer nosotros cometimos un error, por ejemplo, porque ansiosos con la conferencia de prensa y el comunicado del gobierno dijimos, bueno, ya está, en la calle podemos estar sin usar tapabocas. No, es a partir del 1 de octubre. A partir del 1 de octubre se permite, se abre la posibilidad de dejar de usar tapaboca en espacios públicos, en las calles, por supuesto, en tanto y en cuanto uno tenga las distancias correspondientes, no esté en movilizaciones, no esté rodeado de gente, porque la pandemia no pasó y hay que seguir cuidándose. Pero, de todos modos, es un avance muy importante todas las medidas que anunció ayer el gobierno. Y quien habla al respecto es Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, que también opinaba respecto de estas medidas. Lo escuchamos. Estamos en un momento importante del avance de las medidas, o sea, estamos en un momento que tenemos que aprovechar todos porque por fin podemos estar circulando por la calle sin barbijos y esto se debe a todas las medidas que se han tomado y al avance de la vacunación, insistiendo en todos los que no se han vacunado en la posibilidad de que puedan vacunarse. Hoy está abierta la vacunación para todo el gran porcentaje de la población, así que aprovechemos eso, aprovechemos este momento. No sabemos cuánto nos va a durar, no es el fin de la pandemia, como decíamos desde el primer momento, o sea, los contagios no se producen en la vía pública, no se producen al aire libre, sí se producen en reuniones sociales, sí en los eventos, en los lugares cerrados, por lo cual es súper importante, insisto, es una oportunidad que tenemos todos nuevamente de cumplir y de estar al aire libre sin barbijos para poder estar un poco más libres, pero siempre llevando el barbijo en el auto y en el bolsillo para cuando sea necesario poder utilizarlo de la manera que corresponde. Se permite el 50% del ingreso de los estadios, también pedimos que en esos lugares también se trate de mantener la distancia, que si las hinchadas quieren cantar abrazadas, aunque sea un ratito, lo hagan con barbijo, le pedimos por favor. Sí hablaría de una nueva normalidad, no hablaría ni de comienzo ni de fin, porque, o sea, seguimos en pandemia, esto tenemos que recalcarlo, seguimos en pandemia, o sea, tenemos que seguir insistiendo en la vacunación y en los cuidados, entonces, insisto, aprovechemos este momento. No hablaría ni de nueva ni de vieja normalidad, sino de nuevos cuidados y de nuevas responsabilidades. Seguimos en pandemia, clarito, lo dijo también la ministra de Salud, o sea, no hay que olvidarse de eso, hay que mantener los cuidados, hay que mantener la higiene, hay que mantener la distancia, hay que tener abiertos y ventilados con ventilación cruzada los lugares cerrados. No terminó la pandemia, son buenísimas las noticias, las informaciones, los datos, ustedes han visto, nosotros hemos dejado de dar la cantidad de contagios y de fallecimientos al comienzo de cada programa porque ha bajado notablemente, lo ponemos por supuesto en pantalla la información, pero no pasó la pandemia y estamos en condiciones sí de salir cuidándonos, abrir más las actividades. Hay un porcentaje altísimo de población ya con las dos dosis de vacunas aplicadas, sobre todo la población de mayor riesgo, los porcentajes son altísimos con el esquema completo de vacunación.
y eso nos permite salir. Ahora, en este contexto donde los contagios han bajado muchísimo, bueno, el número de... Ayer en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fueron 118 casos positivos. 118 casos positivos en el día de ayer. Hubo 61 fallecimientos, o sea, y esta es una cifra que se viene reiterando a la baja y es muy notoria. Bastó que el gobierno nacional anunciara esto. Bueno, se puede dejar de utilizar el tapabocas, se puede salir, se flexibilizan algunas medidas, que era lo que venían exigiendo desde distintos sectores desde hace muchísimo tiempo. Y exigían la apertura en momentos en los cuales esos números, esas cifras de contagio, de fallecimientos y el porcentaje de vacunados en Argentina era absolutamente desaconsejable que se abriera. Pedían que se abrieran las restricciones cuando todavía no habíamos empezado con el esquema de vacunas y cuando la curva era absolutamente ascendente. Organizaron marchas pidiendo que se abriera, que respetáramos la economía. El expresidente dijo, bueno, que se mueran los que tengan que morir. Cuando le preguntaron hace poquito qué hubiera hecho, bueno, yo hubiera dejado todo libre y después íbamos viendo. Lo dijo Macri, no lo estoy inventando. Los comunicadores, esos odiadores seriales de los medios de comunicación que están al servicio de los sectores del privilegio, de las minorías del privilegio, y que están en el canal de este señor que veíamos recién en pantalla, La Nación Más, esa señal, las cosas que decían, ustedes los conocen, ya los hemos pasado acá, no hace falta ni que le dé los nombres, ya sabe quiénes son, cuál es el elenco de periodistas que decían barbaridades del gobierno, y abran, nos tienen encerrados, nos tienen encarcelados, así no se puede vivir. Cuando no había llegado la vacuna y las cifras de contagio eran altísimas. Ahora resulta que con altísimos niveles de población vacunada, con el esquema completo, sobre todo, me reitero, en los sectores de mayor riesgo, en las franjas etarias de mayor riesgo, el esquema de vacunación completo es altísimo, con niveles de contagio muy bajos, exiguos, con vacunas que siguen llegando. En este contexto, salen a decir que las medidas del gobierno son medidas de campaña. Escuchaba ayer a una colega en Telefe, Cristina Pérez, diciendo una cantidad de barbaridades del gobierno, diciendo son unos miserables, ahora porque hacen campaña proselitista y nos sacan a la calle a exponernos, como vieron que perdieron las elecciones ahora, abren esto de que la gente salga. Yo, sinceramente, no dejo de sorprenderme. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hoy, Rodríguez Larreta, Quirós, diciendo, bueno, no es recomendable, no es oportuno dejar de utilizar el tapaboca. Larreta, que mandó a las escuelas en medio del desastre de contagio. Y dijo, no, los chicos a la escuela hay que abrir las escuelas, Ahora, en este marco, donde bajan todas las cifras de contagio, donde aumenta la cantidad de vacunas, ahora dice, no, cuidémonos. Pero son unos chantas imposibles. Y se pasan todo el día en los medios. Ayer fue increíble, sinceramente, todos los canales diciendo que demagógicos, ahora abren, el riesgo, lo peligroso que es sacar el tapaboca. No, son verdaderamente la capacidad de resiliencia que tiene nuestra sociedad de adaptación a estos personajes, porque hacen mucho daño mental, realmente, escucharlo todo el día diciendo las cosas que dicen y cambiando sin ponerse colorado. Con la misma firmeza que hoy te dicen blanco, mañana te dicen negro. Y dicen, yo nunca dije blanco. Son increíbles. Bueno, en fin.
Cambiando de tema cortito, antes del corte, hoy se va a reunir el Comité Central Confederal de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, para poner en consideración la aprobación de un Congreso General Extraordinario para tratar, entre otras cuestiones, la reforma estatutaria. Quieren que se apruebe la incorporación de la perspectiva de género y la creación y modificación de algunas secretarías. Las mujeres sindicalistas exigen que se cumpla la ley de cupo, que les permitirá integrar la conducción con una representación del 30% de los cargos titulares en las secretarías existentes. Dijeron: estamos convencidas de que nuestra participación fortalecerá a la CGT, dándole mayor legalidad, pero fundamentalmente mayor legitimidad. Queremos que nuestras miradas y perspectivas sean parte de la agenda del movimiento sindical. Importante los movimientos en la CGT, los reacomodamientos, estamos siguiéndolo, el tema de cerca, a ver cómo termina en ese congreso finalmente la definición de quién ejercerá la conducción y cómo se ordenarán las secretarías. Es importante en esta etapa el rol del movimiento obrero organizado, como siempre lo ha sido. Las invito a que vayamos a una breve pausa y al retorno vamos a tener una entrevista muy interesante con un director de cine, Facundo Kolobcevic, que es uno de los directores de una película, Goro, el que mueve los hilos, que cuenta una historia magnífica. Así que vayan a hacer un mate, hacer lo que tienen que hacer y vuelvan en unos minutitos, 2 minutitos, ya estamos de vuelta y estaremos al aire charlando con Facundo acerca de esta película. Listo. En el pueblo hay algo especial, todo el mundo parece llegar. Señor cura, le esperamos ya, con el santo para desfilar. Este año será el mejor. Rus Seguros, junto a estacubierto.com, creó una línea de microseguros enmarcados en Seguros por la Equidad. Seguros pensados para una mejor calidad de vida en aquellos sectores de la sociedad más desprotegidos. Estos seguros protegen a las personas, los hogares y los comercios contra posibles riesgos. Los valores y coberturas son establecidos acorde a las necesidades, ingresos y nivel de riesgos.
Porque cada uno necesita algo diferente. Seguros por la Equidad, de Rus Seguros. Cumpleaños, Dorita. Estamos orgullosas de vos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Listo. Bienvenida. Qué bueno que te vas a vacunar. ¿Cómo estás? Bien. Listo. Muy bien, volvemos entonces para la segunda parte de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. Les decía, aquí vamos a tener una conversación muy interesante en este segmento del noticiero, que tiene que ver con el estreno de una película que se llama Goro, el que mueve los hilos. Las invito a que compartamos el tráiler, unas imágenes, una aproximación a la película que se estrena mañana en el Cine Gaumont, mañana a las 18:30, va a ser durante una semana, tendremos la posibilidad de ir a verla. Los invito nuevamente, veamos el tráiler y después vamos a charlar con Facundo Korobsevic, que es uno de los directores de esta película, una historia apasionante realmente. A mí me pasan muchísimas cosas, que me ven contra una enfermedad rara, que quizá me iba a morir, que había traído droga, que estaba condenado a 9 años, que estaba en España.
también tienes que ser consciente cuando apuestas por alguien que puede fallar y lo tienes que asumir, porque si no se asumiese esto no haríamos nada en la vida, ¿no? Pero aún así yo creo que hay que apostar por las personas, porque, en fin, la probabilidad de que salga bien es tan importante para todos que en fin, que si no hiciésemos todo lo posible, pues estaríamos actuando con una enorme injusticia. Goro, el que mueve los hilos. Fernando Menéndez es uno de los directores y Facundo Kolovcevic es otro de los directores de este material. Esta historia llevada a la pantalla es una historia fascinante. Le vamos a preguntar entonces a Facundo, pero le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros acá en Urbana TV. Me voy a sentar para charlar tranquilo. Y contanos, ¿qué es Goro? Bueno, un placer estar en Urbana TV, le agradezco. Goro fue un personaje divino que tuve la suerte de conocer en Madrid y en el que, bueno, amigos míos lo habían conocido y me dijeron, tenés que, sabiendo que yo me dedicaba a la producción audiovisual, me decían, tenés que hacer una película de él. Varios me decían lo mismo. Y digo, ¿quién debe ser? ¿Viste? Y bueno, un personajazo cordobés. Básicamente que tuvo una mala, que fue caer preso por llevar cocaína a España. Y bueno, a partir de ahí inició como un proceso de caída primero en desgracia, que bueno, caer preso, luego tener una enfermedad tremenda como el lupus, y a partir de ahí, cuando estaba en un peor momento, que casi más se muere, empezó como de las cenizas a reinventarse, y dentro de la cárcel conoció una técnica de hilo, que se llama trazado en hilo, que se trata de hilo de bordar, como pudieron ver un poquito en el tráiler, que es con hilo de bordar van pegando hilo por hilo y como calcando cualquier obra. Y bueno, primero lo empezó a hacer como... Ahí está, bueno, ahí están las imágenes, buenísimo. Primero lo empezó a hacer como para ganarse la vida, le vendía objetos tipo de Disney, que se lo compraban los mismos precios para regalárselo a los hijos, perdón. Uh-huh. Y después empezó a dar talleres, a enseñar, y luego agarró una idea loca, que es hacer el Guernica de Picasso en tamaño natural. El Guernica de Picasso es una obra que mide 7 metros por 3 metros. Es algo impresionante. Impactante, mural impactante. No, impresionante. Y vieron cómo la técnica esa, que es hilito por hilito, pegarlo con mucho cuidado, porque lo pegan como en un papel contact, ¿no? Y lo van pegando y lo tenés que pegar también con esas piecitas que ellos mismos narvaban, como vieron ahí, lo tenían que pegar para que quede bien prolijito, ¿viste? Uno al lado del otro. Lo que se llama vulgarmente laburo de presos. Volcaron toda la energía en el arte y realizaron una obra magnífica. Sí, bueno, y es que creo que también ahí está la clave, ¿no? De esa forma, Claudio y el resto de compañeros que estuvieron ahí, que estaban en la casa en su momento, y se pusieron a hacer este trabajo, como que mentalmente se iban a otro lugar haciendo eso, ¿no? Como cuando uno hace cualquier cosa que lo entretiene y se queda ahí, pasa el tiempo y dice, uy, che, ¿cuánto pasó? 2 horas, 3 horas. Bueno, les pasaba a ellos y era lo mejor que podía pasar, ¿viste? Entiendo que estando
preso, tener cualquier actividad que te saque de esa realidad tan fea, bueno, te sirve, por lo menos mentalmente. Finalmente concretaron la obra, hicieron la réplica con estos hilos de bordar, que aparte, estaba leyendo ahí la información, un poco la historia, Goro tuvo que gestionar los fondos, tuvo que pedir préstamos, no préstamos, sino financiamiento, para llevar adelante esta obra, que costó unos cuantos pesos, y después tuvieron un reconocimiento inédito en el mundo de los presos, ¿no? Sí. Primero tuve que convencer a los directores de la cárcel, a los encargados, de que le financien, porque el hilo ese de bordar es muy costoso y todos los materiales son muy costosos. Y con las dimensiones que tiene, era la verdad que un dinero importante. Una vez que convenció, como buen cordobés, así bien chamullero, ¿no? Que se los ganaba a pulso a cada uno, le hacía pequeños regalitos a uno, a otro, hasta que bueno, los iba convenciendo, y bueno, consiguió, después aparte de conseguir los materiales, hacerlo, que estuvieron prácticamente un año, un montón de gente haciendo esto. Bueno, cuando lo estrenaron, la obra quedó espectacular. La verdad que te cuentan un montón de cosas, pero cuando en las imágenes pueden ver después al final la obra, es impactante. Es impactante porque es una réplica. Vos la ves y dices, es una réplica. Y aparte este tipo de técnica lo que tiene es que el hilo de bordar tiene como brillos. Entonces vos te vas moviendo y tiene distintos tipos de brillos. Es espectacular, la verdad que les quedó buenísimo. Y bueno, como impactó a mí, impactó a todo el mundo, y le dieron a él el mérito social penitenciario. Le dieron un mérito que es como anualmente se le da una cantidad de gente que hace las cosas bien, y se lo dieron a él por esto. Y bueno, a partir de ahí le dieron posibilidades para trabajar también. Él terminó trabajando. Él llegó a España como mula, llevando cocaína, y a los 6 años, después de estar preso, el gobierno español lo contrató para ser profesor de arte. Enseñaba esta técnica a los internos. Es una historia hermosa. Bueno, lamentablemente Goro no llega a ver el estreno acá en Argentina de este material, porque estaba leyendo, falleció el año pasado, ¿no? Sí, lamentablemente en diciembre del año pasado falleció Goro. Una pena que no haya estado para el estreno de mañana, que tanto quería y queríamos que pase. Por suerte tuvo la posibilidad de hacer una pequeña proyección donde está el cuadro en España el año pasado, no el año pasado, el 2019, y también hicimos una proyección donde grabamos las imágenes en el Unidad 48 de José León Suárez. Claro, ustedes grabaron acá, o sea, reprodujeron el penal de España, pero no grabaron en España, grabaron acá. Eso es muy interesante también. Sí, la verdad que eso le dio una frescura a la historia increíble, porque la verdad que no sabíamos cómo recrear todo esto, porque es muy difícil grabar dentro de las cárceles, y más todavía en las cárceles españolas son muchas más restrictivas para grabar. Quisimos grabar varias veces en Madrid y no pudimos, la verdad. Y una vez que yo volví acá a Argentina, pensando cómo recrear esta historia, conocimos por medio de un amigo de Seba, conocimos lo que pasaba en el CUSAM, que es una pequeña universidad dentro de un penal. La Universidad de San Martín tiene un lugar dentro del penal donde da varias carreras que dan en la universidad, por ejemplo, sociología. Y bueno, es un lugar increíble, que quedamos todos alucinados, y bueno,
varios de los chicos que participaron, que aparecen ahí, ya están en libertad y van a estar mañana en la presentación. Ellos tienen una banda de música llamada Rimas de Alto Calibre dentro del CUSAM, con un taller que hicieron ahí adentro, hicieron una banda y salieron a tocar un montón de lugares. Y bueno, son pibes que son músicos, salieron músicos. Así que es hermoso como el paralelismo de la historia de Goro, de Claudio, como con Patón, con Jonas, con un montón de chicos de ahí del CUSAM, que bueno, que es un poquito como esa misma línea y esa misma forma de salir adelante, ¿no? Cómo estar en una situación complicada, difícil, y cómo la revirtieron y le ponen la mejor para salir adelante. Bueno, Facundo, mañana entonces el estreno en el Gomont, van a estar una semana en la pantalla ahí en el cine Gomont, el cine que es el kilómetro cero del Inca, con entradas realmente accesibles, y recomendamos de corazón que vayan a ver esta obra, porque, bueno, nada, cuenta historias que en los barrios populares se padecen mucho. Y nos ha tocado hablar con vecinos en distintas ocasiones que han tenido que estar en situaciones de detención, y cuando se encuentran con alternativas como esta, ya sea de la universidad o de talleres, bueno, encuentran una posibilidad. Y así que bueno, estaremos dándonos una vuelta, no sé si mañana en mi caso, pero prometo ir a ver la película en el transcurso de la semana, y después, si vos nos das la autorización, poder proyectarla acá en Urbana TV dentro de un tiempito. Sí, por supuesto. Sería un placer proyectarla ahí en Urbana TV. Y bueno, la película la pueden ir a ver hasta el 29 de septiembre a las 18:30 en la función, y los precios son accesibles a 90 pesos la entrada, y jubilados la mitad y estudiantes la mitad, así que invitadísimos a que puedan venir a compartir la proyección. Bueno, un gran gusto, seguimos al habla y mucha mer para mañana, y felicitaciones por el laburo. Bueno, muchísimas gracias, Milciades, por la posibilidad, acá que por una amiga en común, por Pau. Amiga de la casa, Pau, que supo trabajar, integrar el elenco de Gotham Tropic durante varios años acá. Ahí está, la Pau. Mi compañera ahí los conoce y siempre me habla de ustedes maravilla, así que bueno, ahí esta fue una buena posibilidad también de conocernos. Abrazo grande. Bueno, ahí pasó entonces Facundo Kolovcevic. Mañana el estreno de Goro, el que mueve los hilos, una hermosa historia, en serio. Vamos a incentivar que se hagan una escapadita a verla, porque parece que vale la pena. Bueno, en un ratito ya estaremos comunicándonos con Gustavo Cañaveral también, para charlar con él de los temas de la ciudad. Estamos esperando, ahí los compañeros en control, ahí ya lo vamos a sumar a Gustavo en breves instantes, porque tenemos varios temas para charlar con él de lo que tiene que ver con el espacio público de la ciudad, con el ambiente, estas peleas que nosotros venimos dando desde hace tanto tiempo, compartiendo con ustedes la información y alguna mirada que suele no aparecer en los grandes medios, de temas de los cuales nadie habla, salvo Urbana TV. Uno de los temas es el de Costa Salguero. Saben ustedes que ante la intentona privatizadora de Horacio Rodríguez Larreta, de todo el macrismo, se desató una reacción gigantesca por parte de grandes sectores de la sociedad porteña. Se convocó a la audiencia pública en el marco de lo que es la legislación local. Récord total y absoluto, 7.000 inscriptos para participar en la audiencia pública de Costa Salguero. Varios meses duró la audiencia,
el 98% de los participantes se manifestó en contra del emprendimiento que quiere construir Horacio Rodríguez Larreta, esta suerte de privatización del río. Y en ese contexto nosotros decíamos reiteradamente que para que se haga esa obra, para que pueda avanzar ese proyecto de desarrollo inmobiliario, de negociado, que nos dejaría a todas y a todos sin la posibilidad del acceso, del disfrute al río, para hacer esa obra, los constructores necesitan tener infraestructura. ¿Qué infraestructura? Una central, una fundamental, las cloacas. Y resulta que esa obra, esa infraestructura fundamental, la va a construir el Estado, con la plata de todas y todos nosotros y nosotras. Y aparte, para conseguir ese financiamiento, dijeron que iban a solucionarle la vida a los pobres. Y resulta que en vez de usar eso para solucionar la vida a los pobres en el riachuelo, dijeron no, vamos a construir el colector cloacal Alta Costanera o el colector norte, que es el que permite que se lleve adelante este emprendimiento. Y después te siguen mintiendo. Dicen, no, pero además con esta obra solucionamos el problema de las cloacas en la Villa 31. Mentira, mentira. Y como lo denunciamos largamente, todo ese caño colector, ese caño cloacal, tiene un solo objetivo, que es privatizar el borde costero de toda la ciudad de Buenos Aires y de la parte que está pegada a la ciudad de Buenos Aires, en la zona norte, en el Gran Buenos Aires. Porque desde ahí arranca el caño. Entonces todo lo que es Olivos, Vicente López, ¿no? Hasta llevar la zona de descarga bien al sur, a Dock Sud, a la altura de Dock Sud. Con el tema de Costa Salguero se convocó desde el Frente de Todos a una iniciativa popular, a juntar firmas para que el gobierno nacional el gobierno de la ciudad tenga que tratar un proyecto de ley que es el que presentó el bloque del Frente de Todos, que tiene que ver con la posibilidad de construir un gran parque público costero ahí donde otros quieren hacer negocios. Otros, estoy hablando, Rodríguez Larreta y sus socios. Pero además avanzó Rodríguez Larreta, fue por más, y ahora envalentonado con el resultado de las elecciones, quiere acelerar, quiere apretar el acelerador y concretar el negociado de los terrenos de IRSA. También para hacer eso necesitan del caño cloacal. De esto vamos a hablar con Gustavo Cañaveral, nuestro compañero, el arquitecto Cañaveral, especialista en temas de hábitat y urbanismo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, ¿lo estamos viendo a Gustavo? No, todavía no. Ahora sí, le damos la bienvenida a Cañaveral. Yo me tengo que sentar, si no me retan mis compañeros, ¿no? Como corresponde. Bueno, entraron las firmas finalmente, Gustavo, para la iniciativa popular. Sí, esa es una buena noticia, Messias, porque por supuesto acompañamos ese proyecto y otros proyectos vinculados a la recuperación de la costa del río para disfrute de los habitantes dentro de un plan de manejo y de qué hacer allí en ese parque. Por supuesto que ahora depende del Tribunal Supremo de Justicia de la ciudad, articularlo, hacer que se cumpla ese fallo, tiene que verificar las firmas, o sea que tienen que verificar todo, va a tardar su tiempito, supongo, y luego después indicarle a la legislatura que no más de 20 días tiene que hacer el tratamiento del proyecto de ley. Es muy interesante porque, bueno, por primera vez se pudo juntar estas 40.000 firmas. Yo creo que es un acto político muy importante para discutir el uso de una tierra pública. Así que, nada, por ese lado, muy, muy contentos de que esto haya llegado. Con una observación para empezar a discutir o para proponer, acompañando los proyectos presentados. Hay 2 proyectos presentados, pero este es el proyecto impulsado por el Frente de Todos.
y que me parece que en la discusión legislativa podrá ponerse también algunas cuestiones, pero abrir para poder tener algún sitio, algún lugar vinculado a la historia del fútbol, a la historia de Diego Armando Maradona, que en su momento muchas personas en la audiencia pública de Costa Salguero también lo propusimos, que tiene que ver con tener un espacio de conmemoración de Diego Armando Maradona. Pero más allá de eso, si eso se consigue o no, se verá. Me parece que es una gran victoria popular que la legislatura tenga que tratar esto. Por supuesto, la reta envalentonado, como bien decís vos, van por todo, y no solo por Costa Urbana, sino que presentó estos 12 convenios que hablamos el otro día para poder hacer otros desarrollos, y está explotado, está contento que tiene todos los inversores preparados para el saqueo final de la Ribera porteña. Así que, bueno, como bien dijiste vos, y lo hemos dicho aquí en Urbana TV, como uno de los medios exclusivos sobre estos temas, el otro ha sido y es el blog Proyecto Riachuelo. No hay mucha gente que explique esto como lo hemos explicado, que lo hablemos, porque esto se vincula con toda el área metropolitana y por supuesto con toda la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto con los sectores más empobrecidos, que es el área sur de la ciudad, la Comuna 4, la 8, la 7, la parte de la cuenca Matanza-Riachuelo, que la ciudad tiene su ley, que es la 6.190, y que en realidad toda la problemática pasa por la salud. Todo esto nace de una causa de salud, es decir, de contaminación, producto de polos petroquímicos, de empresas, y todo el riachuelo contaminado también por desagües cloacales. Esto no hay que olvidarlo, para aclarar a todos los que nos ven, que Urbana TV llega a esos sitios también, que nos ven allí en Villa Inflamable, en Fiorito, en Lanús, y por supuesto en la zona norte también. Con lo cual yo diría que se abre una expectativa, Milciades, que sería discutir este proyecto, y bueno, y empalmado, por supuesto, con IRSA y la problemática de la ex Ciudad Deportiva La Boca, que como bien decís, hemos dicho aquí, está vinculado totalmente al sistema Matanza-Riachuelo, a la posibilidad entonces de que esta infraestructura necesaria, pero la del sistema de la cuenca Riachuelo, se termine pronto, antes que cualquier otra conexión o intervención. Y en ese sentido, esto es muy sencillo: frenar IRSA o Costa Urbana o frenar Costa Salguero. Es detener la licitación por el proyecto ejecutivo, licitada por el gobierno de la ciudad y apoyada y firmada en convenio por el gobierno nacional a través de AISA, detener la licitación de la obra de ese caño maestro, del cual no hay muchas discusiones técnicas, Milciades. Sabemos que en el mundo se podría llevar los desagües locales de otra manera, de otra forma, el tratamiento en todas partes del mundo también, que las partículas lleguen mucho más directo al río que tener que atravesar 35 kilómetros desde San Fernando. Entonces, sí, plantas de tratamiento locales, de escala, de acuerdo a la cantidad al volumen de gente, al volumen de desperdicio que haya que procesar. Eso funciona en distintos lugares. Así es como lo decís, pero es muy importante porque la población que nos ve en Fiorito hoy puede decir, por ejemplo, que Acumar y esta causa Mendoza de la Corte, a través de ahí se diseñaron un plan para ambas orillas del riachuelo. La orilla norte o margen izquierdo, siempre decimos que estamos mirando el riachuelo desde el espacio y tenemos a la izquierda el norte y a la derecha el sur. Ese caño colector está preparado para que vaya bajo tierra, es decir, ese es el caño que tiene 12 kilómetros, que viene desde la General Paz, 12 kilómetros bajo el río, hasta desagotar y difusores que sacan todo el procesamiento que se hace en Doc Sud. Desde Doc Sud hasta la General Paz y Cruz
viene otra cañería bajo tierra. Es decir, el concepto de bajo tierra se aplicó en la ciudad. Sin embargo, en la otra orilla, en el Gran Buenos Aires, todos los sistemas se trabajaron con plantas de tratamiento locales. Y esto es bueno también entenderlo de, bueno, ¿por qué no se hizo de este lado o se hace hacia el norte? Esa es la pregunta que nosotros sabemos claramente, la respuesta que se vincula con que, claro, estas plantas de tratamiento están en las riberas, y las riberas utilizan una determinada cantidad de hectáreas, que por supuesto para los desarrolladores inmobiliarios de las orillas premium para Puerto Madero no les interesa tener allí plantas de tratamiento cloacal. Sin embargo, en Lomas, en Lanús, existen estas plantas de tratamiento. Y la pregunta para hacerse cuando... Bueno, se le cayó ahí el teléfono a Gustavo y tenemos un problema de audio. Volvemos, Gustavo, ahora sí. La pregunta para hacerse, decías. La pregunta para hacerse, Milcíades, es ¿quiénes están primero en una obra? Si cuando la obra que vos licitaste todavía no la terminaste y no cumple su función, es decir, las plantas de tratamiento o el caño cloacal paralelo al riachuelo, que falta no mucho, no están terminados. Terminado significa no solo la obra civil, las cañerías, sino y fundamentalmente la conectividad entre esos caños o esas plantas de tratamiento y las familias objetivo para las cuales fueron diseñadas. Y la pregunta para hacerse entonces para los desarrolladores de IRSA o de Costa Urbana, Costa Salguero y todos los grandes inversores que están esperando ansiosamente que se apruebe este nuevo Puerto Madero es ¿por qué le vamos a dar a ellos una conexión si todavía falta terminar, por ejemplo, en Lomas de Zamora, todas las conexiones domiciliarias de todo el área de Fiorito o Lanús? ¿Por qué, si no están conectados las cloacas y no tienen agua y no tienen la problemática de salud necesaria porque así nació la causa, por qué vamos a hacer un adicional inventado de miles de millones de dólares? 1.000, ponele. Este trámite puede salir 160 millones, pero desde Costa Salguero a Vicente López, otro tanto. Y de Vicente López a San Isidro, otro tanto. Y de San Isidro a San Fernando, otro tanto. Empezás a sumar y llegás a más de 1.000 millones cómodos. Con lo cual, la pregunta que nos tenemos que hacer, y en la audiencia pública, por lo menos es lo que vamos a exponer, yo ya me anoté, espero que se anoten todos, es por qué primero los premium y por qué primero los más ricos. Y yo creo que en esta definición, creo que enlazamos gran parte de este planeamiento para poder decir, la solución a que no haya costa urbana ni Costa Salguero es frenar el caño local Costa Salguero, Doc Sur. Así es. Bueno, muy bien, clarito, redondito. Entonces, Gustavo, ayer hablamos del problema de la obra fantasma que quieren hacer en Sildañez y en Carrillo. Hacen una obra absolutamente innecesaria cuando no están los caños de conexión de las viviendas realizados. Hoy hablamos una vez más del caño colector. Hace tiempito atrás hablábamos, fíjense, ¿no? Contamos de este negocio que quieren, este negociado que quieren armar en la ex Ciudad Deportiva de La Boca, y hace 3 semanas atrás o 4 semanas atrás mostrábamos acá el informe del barrio de La Boca con problemas de cloaca, maloliente, con problemas de agua. Sin embargo, las soluciones parece que se buscan solo para los negocios. Gustavo, mañana la seguimos. Hasta mañana. Bueno, muy bien. Hace un rato nada más volvieron nuestros compañeros Pablo Rearte y Aro de cubrir una notita acá en el barrio, de una tarea que están desarrollando un grupo de mujeres. Tenía la información recién en pantalla, ya no la tengo más, que están el grupo de género Crean Cámara, así se llama, grupo de género Crean Cámara, que están, estoy diciendo cualquier cosa, es un grupo de mujeres
que trabajan creando cámaras estenopeicas, un formato muy básico para poder retratar y sacar fotografías, naturalmente, a eso me refiero con retratar. Bueno, toda una historia muy linda de trabajo, de militancia, de género, y hoy están en este momento, están filmando un corto, un material audiovisual para contar toda esa historia. Nosotros nos hicimos una escapada para charlar con las responsables del proyecto, con quienes están trabajando en eso, y lo queremos compartir con ustedes. Estábamos estábamos con el equipo de FENA haciendo cómo contener a las mujeres. Antes primero comenzamos con las mujeres a través de violencia de género, y como contención teníamos la compañera que es Ale, que ahora está con la asociación FENA. Es una asociación civil donde trabajamos con mujeres con violencia de género en perspectiva de la fotografía. Le voy a presentar esta cámara, es una cámara estenopeica donde nuestras historias y nuestras vidas los hacemos con esta cámara. Esas las armamos con una lata o una cajita de fósforo, forrándole con un papel negro, y le hacemos en el medio la entrada de la luz, que sería con aguja. Y ahí los colocamos las películas de fotografía y lo hacemos. Contamos hasta 30 según el día y después lo revelamos. No usamos digitales, o por ahí para tomar las fotos que nosotras nos solemos sacando fotos usamos nuestros celulares. Pero para captar el momento y nuestras historias usamos estas cámaras, que por ahí la ves insignificante, pero tiene mucho sentido para FENA. A través de la fotografía tratamos de encontrar las perspectivas de género. La muestra sería lo que estábamos haciendo anteriormente, mostrar cómo estábamos haciendo hasta ahora, y la foto que ahora también estamos sacando, así que nada, le invitamos a los que quieran participar con nosotras y mirar la foto que estamos preparando. Sí. Las chicas me convocaron para hacer este proyecto en codirección con todo el grupo. Desde que llegué, la verdad que estuvo buenísimo, me enseñaron a hacer las fotos, así que estuvimos haciendo las fotos estenopeicas, y siempre tuvieron una idea clara de lo que querían, y que es reflejar el arte que hacen a través de las fotos, ¿no? Entonces la verdad que fue muy interesante, porque también a través de las fotos las conocemos a ellas. Somos mujeres que vivimos en el barrio, muchas conocidas, referentes, y somos mujeres del día a día que tenemos que lidiar con un montón de cosas. Y buscamos un espacio para nosotras, mujeres comunes, ninguna tenemos un título, ninguna tenemos fines de lucro con esto. Es un espacio donde las mujeres encontramos para nosotras, y en algo tan simple, una caja forrada en negro para poder captar espacio y tiempo que los dedicamos a nosotros. Solamente es una réplica de sus fotos y de su trabajo, así que nosotros nada más vamos a ponerle un poco de suspenso para que se entienda qué es lo que un poco me pasó a mí. Cuando vi las fotos no las entendía muy bien, entonces tuve que hacer un esfuerzo para empezar a entender, y entonces ese mismo suspenso que me generó a mí queremos generar en esta película. En el 2018, casi 2019, pudimos exponer nuestras fotos en el edificio Cañuelas, que es enfrente al Parque Lezama, donde nos pudieron ceder la entrada donde que anteriormente estaba la SISU. Pudimos exponer nuestras fotos estenopeicas de distintos ángulos, y hoy hacemos realidad un corto muy chiquito que vamos a trabajar con mujeres en violencia de género en perspectiva de la fotografía. Y hoy queremos compartir con ustedes este corto que lo hace FENA con los chicos que vinieron a darnos una mano. Es sin fines de lucro, ellos vinieron a firmarnos a honores
porque le encantó el trabajo que hicimos. Invitamos aproximadamente a las 18 o 18 y media para que vengan a ver la muestra, pre-muestra que vamos a hacer de nuestro trabajo que estamos viniendo haciendo desde hace años, y nos gustaría que vengan a ver y a disfrutar con nosotras. Bueno, muy linda la nota realmente, muy interesante el trabajo, las tantas cosas que suceden acá en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica, toda una potencialidad gigantesca de realizaciones de todo orden y color. Bueno, mañana vamos a estar compartiendo seguramente lo que sucede ahora. Ahora están en José Cepaz, en el conurbano bonaerense, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, participando de un acto de inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de José Cepaz, junto al intendente Mario Iggi. En José Cepaz, el Frente de Todos fue el distrito en el cual obtuvo la mayor cantidad de votos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde por más diferencia ganó, y ahí eligió el presidente para hacer su primera aparición pública. Se esperaba con expectativa a ver si iba a concurrir también la vicepresidenta. Veremos, mañana estaremos compartiendo ese material. En otro orden de temas, sacudió al mundo una declaración del Papa Francisco. Hizo declaraciones a un medio italiano, un portal, y contó que algunos sectores del Vaticano lo querían ver muerto. Dice que después de la operación de colon a la que fue sometido en el mes de julio, que fue una operación seria, le sacaron varios centímetros de intestino, hubo reuniones, contó el Papa, donde se empezó a hablar de la posibilidad de desplazarlo, reemplazarlo, hubo encuentros para elegir a su sucesor. Y el Papa Francisco dice: algunos me acusan de no hablar de la santidad, dicen que hablo siempre de la cuestión social y que soy un comunista. Y agregó: yo sigo adelante, no porque quiera hacer la revolución, hago lo que siento que debo hacer. Claro, para el sistema oficial, ¿no? Para el sistema de poder religioso tan vinculado siempre al sistema financiero internacional, encontrarse con un papa como el Papa Francisco, que tiene una militancia permanente y muy profunda contra lo que es el capitalismo salvaje, denunciando las atrocidades que se cometen en nombre del capitalismo y trabajando fuertemente para intentar revertir una forma de entender la vida que nos ha llevado a este lugar de absoluta injusticia, absoluta inequidad. Y contra eso pelea el Papa Francisco. Desde que publicó la primera encíclica papal, Laudato Si, que es imprescindible, un material de lectura imprescindible, y todas sus encíclicas, la última que sacó, Totus Tus, hace eje muy fuerte el Papa Francisco en su denuncia contra el capitalismo. Y no se lo perdonan. Esto que denuncia es verdaderamente serio, verdaderamente grave, pero no sorprende. Tan solo tendríamos que revisar qué es lo que dicen en nuestro país los sectores del poder, los sectores más vinculados históricamente al clero, a la iglesia, a la llamada iglesia, que no la entiende como la iglesia de los pobres, la iglesia de Cristo, no tienen una mirada diferente los sectores del poder, que creen que la iglesia y la religión son algo que se utiliza para que le perdonen los pecados que cometen a cada instante de su vida. Bueno, fuerte lo del Papa Francisco. Dicen que hablo siempre de la cuestión social y que soy comunista. Yo sigo adelante, no porque quiera hacer la revolución, hago lo que siento que debo hacer.
Bien, les hago una invitación. El fin de semana, desde el Frente Político Movemos, se está organizando una actividad en el Parque Lezama para debatir entre la militancia. Vamos, nos mandaron este material, este clip. Asamblea de la militancia, entonces, convocada por el Frente Político Movemos, del Frente de Todos. La unidad es contra el neoliberalismo y el FMI, el Frente es de Todos. Asamblea de la militancia. Bueno, el sábado, entonces, desde las 14 horas en Parque Lezama, hecha la invitación. Vamos a escuchar, vamos a ver, un anuncio importante, muy importante, de una medida de gobierno que están tomando en Bolivia su presidente Lucho Arce, que tiene que ver con los hidrocarburos también. Una nueva planta en Bolivia. Vemos este material que comparte Telesur, nuestro canal colega. Ahora a Bolivia, el gobierno nacional inició la puesta en funcionamiento de parques eólicos que empezaron a generar energía eléctrica de fuentes renovables en la perspectiva de prescindir del gas natural en este rubro y destinarlo a procesos de industrialización superior. Nos cuenta de esos detalles nuestro corresponsal Freddy Morales desde La Paz. Cada una de estas torres gigantes tiene 120 metros de altura. Son parte de un proyecto estatal para sustituir la producción de energía eléctrica con fuentes renovables. En total, estos 3 parques que están en el departamento de Santa Cruz proveerán 108 megavatios de potencia instalada para alimentar el departamento de Santa Cruz y asimismo también el sistema interconectado nacional. La generación de energía eléctrica en base a la fuerza del viento además permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este parque eólico de San Julián, por lo tanto, va a inyectar 120.929 megavatios hora año, lo que permite aproximadamente desplazar alrededor de 1.314.195 millones de pies cúbicos año de gas natural, y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 72.5 toneladas por año de dióxido de carbono. Este parque está emplazado en 37 hectáreas y agrupa a 11 aerogeneradores que producen 115 kilovoltios. El presidente Luis Arce explicó la importancia de este proyecto. Sin energía, no solamente que faltaría energía para el refrigerador, para los celulares, para el televisor, sino que fundamentalmente es el paso trascendental que damos en Santa Cruz para ir hacia la industrialización aquí. También permitirá sustituir el actual uso de plantas termoeléctricas alimentadas con gas natural. Generar energía eléctrica con otras fuentes renovables, como la eólica, como la solar y otras. Porque hermanos, hermanas, lo que queremos hacer con el gas es que no nos sirve para hacer energía, sino para industrializar nuestro gas. Queremos liberar el gas para industrializarlo, para que se convierta en urea, para que se convierta en plásticos. Los 3 parques eólicos que entraron en actividad esta semana demandaron una inversión estatal de $194 millones y se tiene previsto construir similares. La semana pasada fue inaugurado en Oruro un parque de generación de electricidad con energía solar, cuya producción abastece el consumo de todo ese departamento del país. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Muy bien, ahí está entonces el importante anuncio. Yo le dije hidrocarburo, me fui, estaba con la cabeza en otra noticia que tenía acá, era de parques eólicos. Bueno, con esto llegamos al final de una nueva edición de Desde el Barrio.
Mañana volveremos a encontrarnos, como es habitual, en la pantalla de Urbana TV. Gracias por su compañía, pásenla bien, cuídense, abríguense, que está fresquita la cosa, y mañana volvemos a vernos. Gracias.